¿Cómo será la situación económica este año 2023? La gran pregunta que todos nos hacemos, pero con atención especial también lo viven los emprendedores. Expertos adelantan que será difícil para las pymes soportar la inflación y el volátil valor del dólar, además de las caídas de ventas en algunos productos. Estamos hasta ahora con Ricardo Ibáñez, abogado y socio de Defensa Deudores. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte porque, claro, hay un panorama económico incierto. El otro día escuchaba amigos que me decían, no, estamos muy atentos porque en marzo puede haber un terremoto político o económico en nuestro país, así que no nos atrevemos mucho a dar el siguiente paso en cuanto a inversiones. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? ¿Qué tanto temor debemos tenerle a este marzo que muchos temen? Hola Roberto, muy buenos días. Bueno, como bien señalas tú, el panorama se ha tomado, la palabra incertidumbre se está tomando y recesión se está tomando lo que comienza el año 2023. Lo que nosotros estamos viendo desde Defensa Deudores es que si bien es cierto, durante el 2021 y el 2022 tuvimos una baja en el número de empresas que quebraron, de las empresas que cayeron en insolvencia. Esto fue dado por lo que dijimos durante toda la pandemia, fue dado básicamente por las ayudas estatales, el estado de excepción constitucional, los créditos FOGAPE, las postergaciones de créditos por parte de los bancos. Pero esto ya se acabó. Hoy día ya no queda más oxígeno en el tanque y empiezan las empresas a asfixiarse. Y esto lo empiezan a ver sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Lo que ha salido en la prensa, las grandes quiebras de Claro Vicuña, de Microplay, etcétera, son quiebras que afectan a grandes empresas, pero cuando ellas quiebran, las más pequeñas también comienzan a resentirse porque ven cómo se congelan el pago que a ellos les corresponden como proveedores y comienza este panorama que empezamos a advertir ya en noviembre y diciembre del año pasado. Si bien es cierto, tuvimos una baja en la cantidad de quiebras respecto del 2021 y 2022, este 2023. A fines del 2022 vimos ya un fenómeno de crecimiento. Un 17% crecieron las quiebras en diciembre del 2022 versus diciembre del 2021. Nuestra proyección es que este 2023 vamos a batir un récord con la cantidad de empresas y personas que se declaran en quiebra, y por eso se hacía tan urgente una modificación legal a la ley de quiebras que finalmente salió la semana pasada. Lo que nosotros creemos, sí, que se votó en el Congreso la semana pasada, donde se reforma la ley de insolvencia y reprendimiento y la ley de quiebras, es que esto va a hacer que se aceleren los procesos de quiebra durante el primer semestre del 2023, dado que esta nueva reforma legal trae muchas cosas positivas, pero trae algunas negativas también. Una de ellas, por ejemplo, que va a prohibir la quiebra de una empresa o persona sino transcurrido, que se vuelva a declarar en quiebra, sino transcurrido 5 años desde que comienza un proceso de insolvencia anterior. Es decir, estamos limitando la posibilidad de equivocarnos y limitándola exclusivamente a que podamos fracasar una vez cada 5 años. Eso en un país como Chile, donde hablamos de emprendimiento, donde nos jactamos de tener unicornios en el fondo y de que hoy día los jóvenes muchas veces salen de la universidad a emprender. Creo yo que la normativa no va de la mano con este espíritu emprendedor que tiene el chileno. También tenemos, por ejemplo, que las pequeñas y medianas empresas que se declaran en quiebra y entreguen información que pudiera parecer insuficiente o incompleta, podrán arreglar multas que van hasta el arresto de 2 meses de prisión. En ese contexto creemos que la nueva normativa lo que va a hacer acelerar los procesos de quiebra durante el primer semestre, y no te sorprenda que durante el mes de marzo tengamos efectivamente una avalancha de quiebras en los tribunales de justicia. Ricardo, tú me cuentas eso y pocas ganas le dan a uno de emprender, de invertir en el país. Al menos si alguien tenía algo planeado de aquí al primer semestre, no sé si sea recomendable dar rienda suelta a esta inversión o esperar un tiempo más. ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, hay muchos rubros que están siendo especialmente golpeados. El rubro el comercio, el consumo. Veamos la cantidad de locales que están hoy día en arriendo. Inclusive veamos como las grandes multitiendas, los grandes conglomerados económicos están hoy día volcándose el comercio electrónico y cerrando tiendas físicas y despidiendo gente. Rubros como la construcción, ya bien lo sabemos, en el fondo el rubro de la construcción, el rubro inmobiliario, han estado tremendamente golpeados porque esto está sumado a las altas tasas de interés. Hoy día comprar una casa, en el fondo las tasas de interés son absolutamente leoninas. Hay esperanzas de que ese segundo mes la inflación esté controlada, por lo tanto las tasas de interés disminuyan y las personas puedan volcarse a comprar bienes raíces. Pero dado el clima de incertidumbre, nosotros creemos que va a ser un año donde vamos a tener que perder la vergüenza de hablar de dinero al interior de nuestra familia, donde vamos a tener que restringir el consumo, pensar en el ahorro, cuidar nuestros trabajos. Hoy día el tiempo que toma volver a reinsertarse laboralmente cuando perdemos nuestro trabajo se está duplicando y hacia fines de año puede triplicarse.
Y en ese contexto también ser brutalmente honestos con nosotros mismos, saber cuándo tomar decisiones. A mí me toca trabajar mucho con pequeñas y medianas empresas que tratan de chutear la pelota, de pensar que el próximo mes van a salir las ventas, de repactar créditos, de renegociar créditos. Y de repente hay que ser honesto y tomar la decisión. Muchas veces es un acto de valentía y es un acto de honestidad cerrar la cortina, bajar la cortina, y no muchas veces lo que vemos de estirar un chicle, discúlpame el lenguaje poco técnico, de estirar un chicle que finalmente termina causando un daño familiar, donde empezamos a endeudarnos personalmente por deudas de la empresa, a pedirle créditos a amigos, familiares, y en el fondo creando un problema y una crisis aún mayor. Vamos a tener una legislación que, si bien es cierto, va a ayudar a muchas personas a poder renegociar sus deudas, sobre todo aquellas que emitían boletas de honorario que hasta antes eran consideradas empresas, pero también vamos a tener una legislación que va a sancionar brutalmente a la persona que se equivoque. En ese contexto tomemos decisiones a tiempo y puede ser el momento de... No, se nos quedó pegado ahí, Ricardo. A ver, tenemos problemas con el Zoom. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Bueno, alarmante el panorama que está pintando Ricardo. Dice que se ha duplicado el tiempo para encontrar trabajo. Si es que alguien renuncia o es despedido, claro, se duplica entonces el tiempo promedio para encontrar un nuevo trabajo en este contexto. Entonces, claro, la recomendación de Ricardo era a cuidar el trabajo. Podría haber dificultades para invertir y ahí estás de vuelta, Ricardo. Sí, mira, me llamó la atención algo que decías, que se había duplicado el tiempo para encontrar trabajo. Entonces la recomendación es a cuidar el trabajo. ¿Por qué se ha duplicado tanto el tiempo? ¿Hay menos trabajo? ¿Hay menos oferta laboral? ¿Las empresas están contratando menos? Hay menos trabajo, las remuneraciones también han bajado. Hoy día de una u otra manera, seamos honestos en decir que la vida está más cara. En consecuencia, las remuneraciones que las pymes pueden ofrecer hoy día no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Es por eso también que creo yo que en este contexto, donde a muchas personas les va a costar reinsertarse laboralmente, no debiéramos en ningún caso sancionar y castigar a aquellas personas que emprenden y se equivocan. En Chile, el 15% de los emprendimientos fracasa al cabo del primer año y el 80% no pasan los 3. En consecuencia, tenemos que tener una legislación que vaya de la mano con la realidad y que permita volver a equivocarnos. Dejemos de estigmatizar al deudor como un deudor, como una persona de mala fe, como una persona sin vergüenza, como una persona en el fondo de poca credibilidad. Tenemos que darnos el espacio para equivocarnos. En legislaciones más avanzadas, el emprendimiento que fracasa se toma como una experiencia por parte del emprendedor y en ningún caso se le sanciona. Va a ser un año complejo, la banca ha cerrado un poco, ha apretado la billetera, la obtención de créditos para emprender está mucho más complejo, las políticas crediticias están más restrictivas, de manera tal que tratemos de vivir un año de manera austera. Este es un año, estamos enfrentando un verano donde las familias están contrayendo el consumo, ya no están tomando vacaciones por semana, sino que muchas veces saliendo solamente el fin de semana. Tratemos de compartir en familia, de tratar de visitar familiares y no tomar un endeudamiento, porque no quiero en el fondo con esto amargar, ser un Grinch del verano, ¿no es cierto? Pero estamos a 45 días de marzo, a 45 días donde se viene un evento grande de gasto en las familias chilenas, donde tenemos que pagar uniformes, donde tenemos que pagar matrícula, pagar en el fondo las contribuciones. En definitiva, el mes de marzo sabemos que es un mes sumamente duro. Cuidemos el bolsillo, contraigamos el consumo y tratemos de pasar este año, que yo creo que va a ser muy duro para la economía doméstica y la economía nacional. Ricardo, tú dices que el 15% de los emprendimientos fracasan en el primer año y el 80% después de 3 años. Es decir, que solamente el 5% de un emprendimiento, de los emprendimientos de nuestro país, logran sobrepasar los 3 años. Logran, entre comillas... Claro, el 20%. El 80%, al tercer año, el 80% está muerto, solamente que ese 80%, un 15%, fracasa el primer año. Pero sí, o sea, hoy día cuando nosotros hablamos de emprendimiento, cuando suena tan poco empático, cuando por un lado hablamos de emprendimiento y hablamos de emprender, de pivotear, de producto mínimo viable, de lanzarse a la piscina, y vemos tantos jóvenes y hoy día nosotros vemos tantas redes en Chile que promueven el emprendimiento, que tener una legislación que te diga que si tú te equivocas no puedes volver a quebrar en 5 años más parece absolutamente en desacuerdo, como que son disonantes. Debemos tener una legislación que vaya de la mano con los emprendedores, Ricardo, no castigar, no sancionar. Sí, y en ese contexto, el hecho de haberle aumentado el IVA a algunos rubros, ¿cómo perjudica esto?
Eso es absolutamente, tú tienes que entender que el IVA es un impuesto al valor agregado. En consecuencia, yo entiendo, y es perfectamente entendible, el IVA cuando tú compras una madera, esa madera la transformas en un mueble, ese mueble se lo vendes a una multitienda y esa multitienda se lo vende al consumidor final. Pero cuando tú sancionas con el IVA, por ejemplo, y voy a hablar a título personal, la profesión de abogado, yo en lo personal, la oficina en que trabajo, nosotros prestamos servicios a personas. Si yo le compro, le ofrezco un servicio a una persona, un servicio legal, y me cobran hoy día un IVA, tengo dos alternativas. O disminuyo en un 19% mi ingreso, o le traslado el 19% del costo a una persona que no tiene cómo castigarlo como gasto. Es distinto cuando tú como abogado le prestas servicios a una empresa, que esa empresa puede meterlo dentro de una contabilidad y reducir impuestos y tirar como gasto los gastos de un abogado. Pero si yo atiendo a una persona, a una costurera, atiendo a un empleado, a un camarógrafo del canal, a un sonidista, ellos no tienen cómo descargar ese IVA. En consecuencia, parece absolutamente poco alejado de la realidad económica aplicar el IVA a servicios profesionales o algunas actividades donde el consumidor final no tiene cómo descargarlo. Se entiende la aplicación del IVA en aquellos servicios que se prestan a empresas, a personas jurídicas que pueden reducir sus gastos y meterlo en su contabilidad. Pero cuando tenemos hoy día muchas actividades que se dirigen solamente a personas que no tienen cómo descargar IVA, parece en el fondo cargar, discúlpame el lenguaje poco técnico, o cargarle la mata al emprendedor o cargarle la mata al consumidor final, que en definitiva son dos rubros que hoy día, dos tipos de personas que hoy día están tratando de pasar el día a día, luchando con las lucas para llegar a fin de mes, tratando de pedir quincena en sus trabajos muchas personas y en el fondo básicamente trabajando para pagar y no trabajando para vivir. Ricardo, ¿cuáles son los pasos que debe proceder una persona para declararse en insolvencia en este contexto? A ver, hoy día tenemos dos alternativas que establece la ley. Una es una alternativa que permite renegociar nuestros créditos y la renegociación de créditos solamente te pide algunos requisitos muy objetivos, tener dos o más deudas que sumen más de 80 UF, tener 90 días de morosidad y no haber sido demandado por esas deudas. En ese contexto tú puedes renegociar tus deudas y obtener un mayor plazo para pagar, condonación de intereses, inclusive el perdón de alguna parte de la deuda. Hoy día la ley, para declararte en quiebra, te pide estar insolvente. ¿Qué es ser insolvente? Que tus ingresos no te sirvan, no te alcancen para pagar tu deuda y puedas en esto demostrarlo frente a un tribunal. Este caso a quienes aplica, a gente que ha perdido su trabajo, a gente que ha tenido una disminución sustancial de sus ingresos, a comerciantes que han visto que sus negocios fracasaron o a comerciantes que han visto, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, que por fuerza mayor sus negocios dejaron de producir ingresos, como por ejemplo lo fueron en su momento todo lo vinculado a la entretención, los bares, las discotecas. Recuerden que durante mucho tiempo los gimnasios estuvieron cerrados, jardines infantiles, el comercio, con el estallido social, todo el comercio, los restaurantes que daban vuelta ahí alrededor del Plaza Italia, vieron reducidos sus ingresos a cero. Cuando tú logras acreditar un estado de insolvencia, puedes declararte en quiebra, eliminar tus deudas y darte una segunda oportunidad. Dejemos de pensar que en Chile el deudor es una persona que está de mala fe, es una persona que no quiere pagar, que es una persona sin vergüenza. Pensemos que detrás de cada deudor hay una historia. Hay una historia muchas veces de enfermedad, Roberto. A mí me ha tocado esto, a lo largo de estos 20 años ver personas que son absolutamente normales en sus ingresos, que cumplen sus obligaciones y que se enfrentan, por ejemplo, a un cáncer. Esa enfermedad no tan solo te liquida físicamente, sino que también te liquida financieramente. Ricardo, la última pregunta para ver si podemos aportar un poquito de optimismo dentro del caos. A ver, si yo tengo un dinero destinado, por ejemplo, para, un ejemplo, no sé, poner un emprendimiento en marzo, iniciar la actividad económica, por ejemplo, poniendo un pequeño restaurante, un pequeño local de algo. ¿Cuál es tu recomendación de aquí a marzo? ¿Me puedo tirar a la piscina? ¿Me puedo aventurar en algo así en este contexto? Roberto, los tiempos de crisis a su vez también siempre son tiempos de oportunidades. ¿Qué es lo importante de esto? Pero navegar con el barco liviano. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a emprender con costos fijos muy bajos y con costos variables que vayan de acuerdo a la operación. Si tú estás pensando en poner un restaurante, pon un restaurante, ponte a vender pizzas, ponte a vender sushi, ponte a vender empanadas. Ojalá en una dark kitchen donde puedas en el fondo de una u otra manera no tener que pagar el costo de un arriendo. Y ojalá también con personas que participen en la comercialización de tus productos con costos variables, como lo hacen hoy día numerosas aplicaciones. Por ejemplo, si tú ves Uber o todo este tipo de negocios, su estructura, su costo fijo, tiene parte de sus costos variables. En el fondo, la persona que te lleva a ti y te traslada en Uber obtiene ingresos en la medida que hay pasajeros. Si no hay pasajeros, ella no tiene ingresos y para la empresa tampoco significa un costo. Hoy día el objeto, y lo que yo le podría aconsejar a los emprendedores que son ávidos, con crisis o sin crisis emprenden igual,
traten de mantener sus costos fijos, tratar de apalancarse poco, las tasas de interés tan altas, y el mayor consejo es tomar decisiones. Lo peor que le puede pasar a un emprendedor muchas veces es un estado financiero, no tan solo personal, sino que también familiar. Bien, Ricardo Ibáñez, abogado y socio de defensa de deudores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante esta conversación para tener un poquito más de claridad sobre el panorama que nos espera para los próximos meses. Muchas gracias, que estés bien. Tenga un muy buen día y un buen fin de semana. Igualmente, chau, chau.